Buenos días mis hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAT. Ya saben que siempre para nosotros es un gusto el poder reunirnos como iglesia, el poder estar juntos compartiendo no solamente de la palabra, sino también de este tiempo de bendición. Siempre es de sumo gozo y por eso es que les damos la bienvenida a un devocional más de nuestra iglesia. Si es primera vez que nos ven, tenemos devocional casi todos los días, de domingo a martes en horario de 9:30 y de miércoles a viernes en horario de 8 de la mañana. El día de hoy vamos a estar viendo una porción que vamos a encontrar en Lucas, muy particular el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y aquí vamos a ver un incidente que sucede en Capernaum. Incidente entre comillas. Va a tratarse del caso de nuestro Señor Jesucristo y el encuentro que tiene con el centurión, este ciudadano romano que era parte de la milicia, y cómo es que se desarrolla todo esto. Antes de entrar en tema, oremos como iglesia para que sea Dios hablando en todo momento a través de su palabra y que nos dé el entendimiento para comprenderla y sobre todo ser transformados a través de esto. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te queremos dar gracias porque tú nos permites estar reunidos, Señor, porque tú has tenido con bien que tengamos un día más de vida y te agradecemos por ello, bendito Padre. Y te pedimos en esta mañana que tú seas con nosotros en el tiempo devocional, que tú nos hables a través de tu palabra, nos muestres aquello que nosotros tenemos que entender y nos des esa sabiduría y entendimiento para dejarnos ser transformados por ti, bendito Dios. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este tiempo y a lo largo de todo el día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, aquí la importancia del día de hoy va a ser, siempre ha sido, recordemos que nuestra serie es Jesús en sandalias. Y vamos viendo todos los cambios transformadores que fue haciendo nuestro Señor Jesucristo en su pasar por la tierra. Entonces, hoy no va a ser nada distinto ni nada nuevo. Vamos a seguir viendo una persona que tuvo un cambio muy importante en su vida. Pero hoy vamos a ver algo, que los cambios no son siempre de momento. Hay veces que los cambios empiezan antes de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entrando un poquito en el contexto de esta porción, vemos que nuestro Señor Jesucristo venía para Capernaum y salen a su encuentro los ancianos del pueblo, los ancianos judíos, y le dicen, ¿sabes que esta persona tiene una necesidad? Su esclavo está enfermo y te necesita para sanarlo. Y entonces ellos dan testimonio de él. Es una persona buena, agradable, ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo, movido por ese tipo de corazón, dice, ok, voy. Pero el centurión no se considera digno de que entre a su casa, de que vaya y lo vea, y manda a sus amigos. Pudiesen haber sido amigos reales, pudiesen haber sido conocidos de la milicia. El caso es que lo mandan y le dicen, ¿sabes qué? No es necesario que tú vengas, con el solo hecho de decir tu palabra, con eso bastará. Y nuestro Señor Jesucristo se queda asombrado. Entonces, a grandes rasgos, es lo que nos dice la Escritura. Pero ¿qué va más allá de eso? Pues bien, el primer punto que podemos ver es que el centurión, a pesar de que era un hombre de un alto rango del imperio gobernante en ese entonces, es decir, no era solamente la importancia que tenía dentro de la milicia, sino que él estaba en un punto de ventaja por el simple hecho de ser romano contra los judíos. Pero ello no le llevó a descuidar la vida de su esclavo.
Dentro de los lineamientos romanos decía que un romano podía en cualquier momento pasar de la vida de su esclavo, ya no necesitarle. Y en muchos casos cuando estaban enfermos se les mataba porque sabían que solamente era una pérdida de tiempo, de inversión, de recursos, que ese esclavo ya no les servía. Y de buscar la restauración, que requería inversión, a comprar un esclavo nuevo, ellos veían más redituable el esclavo nuevo. A lo mejor sí, unas cuantas monedas más, pero estaba vigoroso, estaba sano, estaba fuerte. Y sin embargo, este centurión no opta por ello. Es un hombre que se preocupa por quienes yacían a su cargo. Y eso es algo poco común, la verdad, de ver entre los romanos. Recordemos que los romanos veían a los mismos judíos como servidumbre. Cuando vemos este versículo que dice que si alguien te pide que cargues una milla, con la carga, carga los dos. Porque todos los romanos, cualquiera que fuese romano, podía pedirle a un judío que le ayudase a cargar una milla lo que estuviesen cargando y no se podían negar. Ese era el punto de la servidumbre entre los judíos y para con los romanos. Decimos, ¿por qué estaban tan molestos por la ocupación? Aquí podemos entender un detalle. Que alguien llegara y te diga, oye, ¿sabes qué carga esto? Una milla, 1.6 kilómetros. 1600 metros. Para nosotros que vivimos en Puebla es una vuelta al exterior del Parque del Arte. Entonces cargar lo que fuese que nos pidiesen contra nuestra voluntad. Ahora, seguimos hablando del esclavo. En ese día los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. O sea, no había prestaciones, no había nada. No gozaban con ningún tipo de amparo ni protección y mucho menos una instancia que les cuidase. Pero sin embargo, vemos a este hombre que estaba preocupado por la vida de su siervo, angustiado por su enfermedad y su posible muerte. Porque no dijo, ah, bueno, lo voy a llevar para que oren y pues ya, que partan en paz. O sea, buscaba que Cristo, desde un principio él tenía en claro lo que buscaba, la sanidad de su siervo. Entonces tenemos que tener bien en claro eso. Segundo punto, el centurión conoce del desprecio para con su persona por parte de los judíos. Todos los judíos despreciaban a los romanos, salvo los cobradores de impuestos tal vez. Y todos los romanos sabían de ese desprecio. Pero él quería dar un testimonio distinto y transmitir que él no era igual que todos los romanos. La palabra nos dice que velaba por las necesidades de la gente. Cuando dicen ama a nuestra nación. O sea, un judío diciendo que un romano ama a la nación de Israel. ¿A qué grado? Al punto que les llegó a construir una sinagoga. Imagínense, un día alguien me dijo, pues es que para los romanos construir una sinagoga era un templo más. Sí, a final de cuentas ellos tenían muchos dioses, pero eran sus dioses y aquí estaba construyendo un templo, una sinagoga para un Dios que él no había sido enseñado por parte del pueblo romano. Si bien estas podemos ver que son obras concretas por parte de este centurión y no demuestran una salvación, sí dejan ver un corazón receptivo al actuar del Espíritu Santo, aun cuando no sea un creyente. Todos somos llenos de cierta forma. La llenura del Espíritu Santo no empieza a partir de que nosotros aceptamos a Cristo. Empieza antes, cuando el Espíritu empieza a hablarnos a través de la palabra y empieza a llevarnos a este cambio de corazón. ¿Sabes qué? Escucha, conoce. El Espíritu está trabajando en nosotros y muy posiblemente aquí coinciden tanto Spurgeon como Pat. Mencionan que este hombre estaba demostrando un cambio interno que se veía en el externo. ¿Por qué?
porque la gente del pueblo daba un testimonio de lo que había hecho ese hombre por ellos. Y justo ahora que él requería ayuda, podía contar con el pueblo, porque ese testimonio daba a entender algo. Incluso Pat menciona que por las características de este centurión, no era judío, pero la misma palabra nos dice que habían judíos y extranjeros que moraban con Israel y que si se circuncidaban y seguían todas las leyes, eran tomados como parte del pueblo. Pat menciona, ok, era un hombre que amaba a Israel, que obraba a favor de Israel, que muy posiblemente ya había tomado al Dios de Israel como Dios suyo, pero que obviamente no era circunciso. ¿Por qué? Porque se siguen refiriendo ahí como el centurión, como un hombre de buen testimonio. Entonces, estaba ya en ese proceso de cambio y es algo que nosotros podemos reconocer solamente como el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Tercer punto, podemos ver aquí que este hombre se reconoce como indigno de que Cristo atienda su caso personalmente. Lo primero que hace es, dice, o sea, yo soy indigno de que este rabí me escuche. Primero voy a decirle a los ancianos del pueblo que vayan y le presenten mi petición. Porque sabía, él se reconocía como indigno. Y oh sorpresa, cuando se entera que es Cristo mismo quien viene a su casa, ahora tiene que mandar a amigos suyos en el versículo 6 para que le detengan en el camino. ¿Sabes qué? O sea, tienen que detenerlo, no puede venir, porque yo soy indigno. Y aquí sabemos que los judíos tienen, aparte del Talmud y el Beit Talmud, tienen una serie de escritos que no son parte de nuestro canon porque son ya más escritos rabínicos, comentarios del texto por parte de los rabinos de aquel entonces, que por textos de nosotros. O sea, no son textos que están en la Biblia, sino son, ya ni siquiera entran en deuterocanónicos, son estudios judíos de algún rabino. Entonces, en este caso, Pate también, creo que es John Pate, menciona también que hay un texto rabínico que es el Mishnah o Holot 17.8, donde menciona que todo lo que está en Siria sigue en ese contexto, en ese entonces. No el Siria que hoy conocemos, es inmundo. Y menciona que las casas de los gentiles, de los que no son judíos, son inmundas. Entonces se presume que este oficial romano, que conocía de las costumbres judías, que conocía al pueblo, que amaba al pueblo, conocía de este estudio rabínico. Y pues obviamente él dice, ok, mi casa, yo soy gentil, no soy parte del pueblo de Israel. El centurión se encuentra entonces con que un rabino viene a su casa y trata de detenerlo. Por eso, porque él reconoce que no solamente él, acorde a su percepción, su casa también era inmunda. Pero sabemos que Jesús, que era lo que no contaba el centurión, no es como el resto de los rabinos. ¿Por qué? Porque él no busca cumplir la ley a precio de esfuerzo, de sudor, de lágrimas de las personas. Él vino a cumplir la ley en sí mismo para que los demás podamos disfrutar del amor y la misericordia de Dios sin la necesidad de tener que cumplir con la ley. No es que la abrogase, sino que Él la cumplió por nosotros, quienes no podíamos. Entonces, acorde a los rabinos, sí, este centurión era inmundo. Acorde a Dios, acorde a Cristo, ese centurión era alguien
digno de misericordia y de recibir el amor de Dios a través de la persona de Cristo. Como cuarto punto, este ciudadano romano, cuando se presentó, desde el principio pudo haber llegado haciendo un reclamo, ordenando, como era típico de los gobernantes, tráeme a... Pero en vez de hacer ello, decide reconocerse en necesidad y opta por pedir apoyo a otros, primero a los ancianos judíos y luego a sus amigos. Él bien podía haber mandado llamar a Cristo, haciendo que sus soldados le aprendiesen y lo trajesen delante de él. Ya eso aconteció después, pero sin embargo él escogió el pedir apoyo, humillándose delante de otros, para posteriormente, él sin saberlo, claro, esto último, ser exaltado por Dios. Cristo mismo es quien posterior le va a exaltar, no solamente por su humildad, sino por su fe. Y quinto punto que podemos reconocer de este hombre, él reconocía el poder que tenía y que sigue teniendo la palabra dada por Cristo. Reconocía la autoridad que tenía. Cuando él dice, porque yo también sé lo que es ser hombre de autoridad y que lo que yo digo, eso se hace. Un poquito está comparando, porque yo también sé lo que es ser hombre de autoridad. Él lo ve en un terreno físico, humano, cuando la autoridad de Cristo, 1000 veces más. Pero ese conocimiento de la autoridad es lo que le lleva a creer. Bien pudo haber estado esperando que llegase a su casa, que le hiciera un ungüento, un ritual como los que se acostumbraban en aquel entonces. Pero creer en su palabra implicaba descartar todo posible medio humano, todo posible medio material que hubiese de interacción entre Cristo y el enfermo, y solamente dejarlo a la palabra, a cuestión de la fe. Por eso es que él tenía fe de que lo que Jesús dijese, eso se haría. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a ello? La palabra nos dice en el versículo 9 que se maravilló de él. Cuando dice, en todo Israel no hay una fe como esta. En todo Israel no ha habido alguien que demuestre esta fe. Es algo muy agradable lo que le dice al centurión en comparación a lo que pasa en Nazaret, si nos acordamos de Marcos 6:6, cuando dice que él se asombraba de la incredulidad de ellos, refiriéndose a la gente de Nazaret, porque sabemos que no hacía obras y milagros porque ellos era lo único que querían ver, y él les dijo que pues no lo iba a hacer, por eso lo buscaban apedrear, por eso le buscaban matar. Entonces podemos ver aquí algo, es Jesús mismo diciendo que se maravilló de él, y comparándolo con Marcos 6:6 podemos ver algo, que Jesús se puede asombrar o de nuestra fe o de nuestra incredulidad. El punto es, ¿en dónde queremos estar? Entonces, para ir viendo un poquito los 5 puntos. El primero, el centurión era un hombre que velaba por las vidas de quienes tenían a sus cargos. Si somos varones de familia, tenemos que velar por nuestras familias. Si estamos al frente de alguna empresa o alguna institución o en nuestro trabajo, tenemos que velar por todas las personas. Si tenemos un grupo de amigos que son como hermanos, tenemos que velar por ellos, orar por ellos, preguntar cómo están, cuidarles. Segundo punto, no porque sepamos que somos de mejor puesto, de mejor economía por alguien, bueno, delante de alguien, tenemos que creernos superiores. Como hermanos somos
iguales. Y recordemos que tenemos que estimar a nuestro prójimo como mejores que nosotros mismos. Tercer punto, tenemos que tener la intencionalidad de que todo aquel gentil que busca a Cristo, llevarlo. Es decir, sabes que tú necesitas, si externaste tu necesidad, llevarlo, testificar, pero no solamente decir, ah, mira, lee este folletito y ya, acompañarle, cuidarle, velar por él. Como cuarto punto, no por ser cristianos podemos reclamar algo, y mucho menos a Dios, pero tampoco a nuestros hermanos. En todo momento tenemos que presentarnos con humildad delante de los demás, recordando esto, si nosotros somos humildes, seremos exaltados. Este centurión fue exaltado por el mismo Cristo. Eso nos va a tocar a nosotros cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que vivir una vida de humildad. Y como último punto, que va con el muy relacionado con el cuarto, tenemos que cuidar de nuestra fe, que nuestra incredulidad en ningún momento nos sorprenda, porque si nos sorprendemos siendo incrédulos es porque el Espíritu Santo ya nos lo mostró y muy probablemente ya también sorprendimos a nuestro Señor Jesucristo por nuestra incredulidad. Conclusión. ¿A qué somos llamados hoy? Primero, bueno, es un solo punto, que nuestro testimonio va a ser medible, siempre, en aquellos momentos en los que no estamos. Cualquier persona puede decir delante de nosotros, es que este hermano, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira cómo vive, mira cómo lleva a su familia, sus finanzas, su trabajo, todo. Pero cuando no estamos, y claro, cuando no es un rumor ni chisme, cuando no estamos es cuando realmente podemos ver el testimonio que se puede dar de nosotros. Muchas veces pueden cuidar el testimonio que dan para no quedar mal, pero la gente podría testificar lo mismo de cada uno de nosotros, si estamos o no presentes, y más aún gente que no sea de nuestra misma ideología, de nuestra misma fe, de nuestras mismas convicciones. Podrían pensar lo mismo, decir, yo no soy cristiano, pero este hombre, mis respetos. Yo no soy la mejor persona, pero este hombre me, me inspira porque yo veo en él algo que en otras personas no veo, que puedan decir, veo a Cristo reflejado en su vida. No se trata de que nosotros buscamos que la gente que es leal a nosotros, ya sea por convicción o por condición, dé un testimonio positivo de nosotros en todo momento. De lo que se trata es que vivamos genuinamente amando y sirviendo a nuestro prójimo. Eso es lo que va a generar un buen testimonio de, de nosotros delante de las personas. ¿Por qué? Porque ese tipo de testimonio es el que gana gente para Cristo. No el que llega con versículos, el que llega con canastas, el que llega con fanfarra y trompeta, sino el que demuestra a Cristo en su vida, día con día. Aquí Spurgeon mencionaba algo al respecto, refiriéndose a este centurión, y decía que es un hombre que reúne dos características que no son fáciles de encontrar en en una gracia tan armonizada. Se ganó la alta estimación de la gente del pueblo de Israel y sin embargo él mantuvo una baja estima para consigo mismo. Aunque sabía que el pueblo le reconocía como alguien del bien, él mantuvo un perfil bajo y ello le llevó a la exaltación por parte de Dios. Cuando entonces nosotros buscamos crear este tipo de relaciones donde estén con nosotros por convicción, por lo que ven en nosotros, tenemos que tener bien en claro algo, la dependencia y el cuidado mutuo
que tiene que haber en esta relación. ¿Para qué? Para que creemos relaciones profundas, relaciones donde ambas partes piensan, más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos 20, versículo 35. Entonces podemos ver este centurión que ya muy seguramente había un trabajo del Espíritu Santo en su vida, porque se notaban esos cambios de lo que estaba sucediendo al interior de su corazón. Cuando escucha de nuestro Señor Jesucristo, porque ya era conocido lo que había sucedido en el estanque de Bethesda, donde le dice, levántate, carga y anda, carga tu lecho y anda, eso se hizo conocido. Entonces, el centurión ya sabía del poder que había en la palabra de Cristo. Y él no dice, yo quiero comprobarlo con mis propios ojos. Dice, yo quiero creerlo con el corazón. Yo lo creo con el corazón. Yo sé que lo que tú dices, eso se hará. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, tengamos la confianza de que así se hará. De todas las promesas que hay por parte de Dios, las hagamos nuestras y confiemos que a su debido tiempo y conforme a su voluntad, así se hará. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por el tiempo devocional que nos permites tener como iglesia. Bendito Dios, gracias porque sabemos que tú estás hablando a través de tu palabra y te agradecemos por esta porción que hoy nos motiva a cuidar de nuestra fe, Señor, a que busquemos que en todo momento tengamos una fe acorde a tu voluntad, acorde a la situación que vivimos, que es que somos hijos tuyos, apartados, que tenemos que ser dichosos al creer sin haber visto, bendito Dios. Te pedimos, tú seas con nosotros a lo largo de esta mañana, que tú sigas con nosotros y nos ayudes a seguir meditando de tu palabra, pero sobre todo a que ésta sea vivida en nuestras vidas. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un bendecido domingo. Ya nos queda un minuto para nuestra reunión de oración. Entonces, recuerden que nos estamos viendo ahorita a las 10 vía Zoom para la reunión de oración y 11:30 tenemos nuestro servicio dominical, un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra. Nos estamos viendo. Bendecido domingo a todos.